Hace un momento hemos mencionado a los papas valencianos Calixto III y Alejandro VI. Esta capilla está dedicada precisamente a otro miembro de su familia, el jesuita San Francisco de Borja. Este noble, que tuvo un papel relevante en la corte y en la sociedad del siglo XVI, es uno de los santos valencianos más destacados. En las paredes de la capilla, de estilo neoclásico, 3 cuadros ilustran episodios de su vida. Son otra de las joyas artísticas de la catedral. Empecemos por el lienzo situado sobre el altar y bajo el escudo de la familia Borja. Es obra de Mariano Salvador Maella, un gran pintor valenciano del siglo XVIII. Maella representa lo que se conoce como la conversión de San Francisco de Borja. Es el momento en que el entonces duque de Gandía descubre los estragos que ha causado la muerte en el bello rostro coronado de la emperatriz Isabel de Portugal. A partir de entonces, solo servirá al único Señor Todopoderoso. La historia continúa en los cuadros de las paredes laterales, pintados por Francisco de Goya. A la izquierda, el genial pintor español presenta la despedida de San Francisco de Borja antes de marchar a Roma para ingresar en la Compañía de Jesús, de la que terminaría siendo su tercer general. El lienzo de la derecha ilustra uno de los milagros más conocidos del santo. Francisco está atendiendo a un moribundo cuando de pronto del crucifijo empieza a brotar la sangre de Cristo, que mantiene a raya a unos oscuros demonios. Es la primera vez que aparecen monstruos de este tipo en un cuadro de Goya. La escena representa la salvación del alma. Empiece a escuchar el comentario siguiente cuando salga de la capilla. Es el punto número 5.